Buenos días. Vamos a empezar un nuevo capítulo dentro de los estudios de neurofisiología. Nos vamos a abocar a otro sentido, es el de la visión. Visión. Para el humano, y sobre todo para el humano moderno, probablemente el más importante de todos los sentidos. Las actividades dedicadas como intermediario a la visión son más del 70% del uso en relación al resto de los sentidos. Entonces sí, es el que más usamos, somos animales visuales. Algo que vamos a repasar muy rápidamente, ¿qué es la refracción? En propiedades de los rayos luminosos hay dos fenómenos que son la refracción y la reflexión. La reflexión es el desvío, el rebote de un rayo luminoso cuando llega a la superficie de un objeto pulido pero que no es transparente. Mientras que la refracción es el desvío de los rayos luminosos cuando atraviesan un objeto transparente, pero con una densidad diferente del medio en el cual están viviendo. Si ustedes se están imaginando los rayos luminosos que vienen por el aire, ese es nuestro medio, el aire, y si llegan a un vidrio, el vidrio es transparente, se van a refractar dependiendo del ángulo con el cual lleguen a la superficie del vidrio. El grado de refracción va a depender de la diferencia de la densidad entre los dos medios. Si el vidrio es más denso, se va a refractar el rayo luminoso con mayor intensidad. Si el vidrio es menos denso, la refracción va a ser menor también y proporcionalmente a la diferencia de densidad. Imaginen ustedes un vidrio de silicatos puesto, adosado, pegado a un vidrio de silicatos con feldespato. Vale decir que ese segundo es un vidrio con mayor densidad. Y un rayo luminoso está atravesando ambos con un ángulo en relación a la normal, en relación a la perpendicular de la superficie, a eso se llama normal, de unos 30 grados. El rayo luminoso se va a desviar cuando atraviese el vidrio de silicatos. Lo que funciona. Sí, se va a desviar, por supuesto, estamos comparando aire con vidrio de silicatos. Y cuando atraviese el medio de silicato contra silicato más feldespato, ¿se va a desviar de nuevo? ¿Sí o no? Lo que yo estoy haciendo es inducirles a decir sí, cierto. Y eso es correcto. Se va a desviar adicionalmente. Si la densidad del aire la tomamos como la unidad 1, la densidad del aire es 1, ¿ok? Y la densidad del vidrio con silicato es 1.04, un poco más de eso. Y la densidad del vidrio con silicatos o feldespatos es de 1.2, mucho más denso, ¿ok? ¿En cuál de los procesos de refracción la desviación va a ser mayor? Entonces la refracción va a ser mayor cuando el vidrio atraviese del vidrio de silicatos al vidrio de feldespatos, ¿cierto? Esto para ver nada más con un ejemplo cómo se produce la refracción. Existe una serie de cálculos matemáticos que nos sirven para establecer el cuánto se va a desviar. En este momento no nos interesa aquello, cuando se dediquen a optometría, ahí sí van a utilizar la cosa, pero de momento no. Lo que queremos ver es cómo se refractan los rayos luminosos cuando atraviesan lentes. Vale decir, superficies de un medio transparente, pero no plano, sino curvo.
Fíjense, acá hemos puesto una lente. ¿Cómo la llamarían a esa lente? En función de su curvatura sería una biconvexa. Las hay plano-convexas, plano-cóncavas, biconvexas, bicóncavas, convexo-cóncavas, etc. Una variedad de superficies. Pero la más conocida de entre todos es esta lente biconvexa, también conocida con el nombre de... ¿Cómo se? Aguanten. Tiene uno. Y las usamos corrientemente. ¿Qué se llama? Lupas se llama. Son las lupas. Fíjense que estamos poniendo una serie de posiciones de un objeto frente a esa lupa. Para que nos orientemos de la posición, fíjense que en el eje de la lupa, este eje, en el punto de mayor grosor de la lupa, estamos superponiendo dos puntos. Uno, que es el centro de curvatura. Centro de curvatura, ¿qué representa el centro de curvatura? La distancia que hay entre el eje de rotación de la cara de la lente, de la lupa. Vale decir, si ponemos acá un compás, la punta de un compás y estiramos la rama hasta este punto, vamos a dibujar la curvatura de la cara contraria de la lente o de la lupa. Por lo tanto, esta lente tiene dos centros de curvatura. Uno por la curvatura de cada una de sus caras. ¿Está claro? Sí, a mí no me parece claro. Pero bueno, si ustedes lo entienden, fabuloso. Fíjense que entre la lente y el centro de curvatura hay otro punto que llamamos el foco. El foco es una dimensión arbitraria que dice la mitad de la distancia entre el centro de curvatura y el eje de la lupa. ¿Ok? ¿Cuántos focos va a tener esta lente biconvexa? Dos. Si las dos caras de la lupa tienen la misma curvatura, la distancia del centro de curvatura de un lado va a ser exactamente la misma que la distancia del centro de curvatura del otro lado. Y por otro lado, el foco va a ser exactamente la misma distancia a ambos lados, ¿cierto? Si las curvaturas de esta lente fueran diferentes, tendríamos diferencias en el centro de curvatura y la distancia focal entre los dos lados, ¿cierto? ¿Cuál tiene la menor distancia focal? ¿Una curvatura medio plana o una curvatura muy marcada? Aquella curvatura muy marcada, puesto que tiene mayor ángulo de curvatura, va a tener menor centro de curvatura y por lo tanto su distancia focal va a ser menor que la otra, que es medio plano. ¿Estamos claros? Bien. Ahora pongamos un objeto cualquiera. Fíjense ustedes, hemos puesto un objeto, una flechita. Esa flechita se va a proyectar cuando le llegue la luz por detrás sobre esa lente. Y fíjense que lo que va a pasar con esa flechita como objeto va a ser diferente en función de la distancia que tiene con el centro de curvatura. Y eso se llama leyes de la formación de imágenes. El primer caso de las leyes de la formación de imágenes es cuando el objeto, en este caso la flechita, está en el infinito. El infinito es una distancia muy grande, como por ejemplo podría ser la luz que está viniendo del sol, cuando está naciendo del sol. Es infinito en términos de hora. ¿Qué va a pasar con esos rayos luminosos cuando atraviesen la lente? ¿Qué va a pasar? No va a haber imagen, va a haber imagen. ¿Qué opinan? Va a haber una imagen
van a formar una imagen. ¿Dónde va a estar esa imagen? Puntiforme. En el foco. ¿Ok? ¿Cómo aprovechamos esa ley de la formación de imágenes? Siempre que estamos haciendo acá, pues tenemos lupas a la mano, vamos a hacer lo mismo. Vamos a enfocar los rayos luminosos y empezar a hacer converger esos rayos luminosos sobre el foco. Dependiendo de nuestra formación psicológica, vamos a ubicarlos sobre diferentes objetos. Por ejemplo, cuando queremos encender un poco de leña, lo vamos a hacer sobre un papel. ¿Por qué? Porque los rayos luminosos al concentrarse aumentan su potencia y son capaces de encender un papel. Algunos que tienen una cierta maldad lo ponen sobre objetos más vivos. No nos vamos a meter en esa historia, lo dejamos aquí, pero es la primera ley de formación de imagen. Ahora bien, la segunda dice que un objeto, si se sitúa entre el infinito y el centro de curvatura, va a también formar una imagen. Es el segundo caso, y en este caso, fíjense ustedes, estamos poniendo justamente nuestro objeto, estamos siguiendo dos rayos, son los rayos notables, que nos sirven para dibujar nuestras imágenes en todos los casos. Y van a ver ustedes que aquí tenemos una imagen. La imagen es derecha o inversa. Inversa es del mismo tamaño, mayor o menor. Menor. ¿Es real o es virtual? Esta es una imagen real. ¿Por qué es real? Porque si ponemos un papel detrás de la lente, vamos a poder proyectar ese objeto como imagen. Para decir que existe la imagen realmente y la podemos evidenciar independientemente de los ojos. ¿Claro? Entonces, las propiedades de un objeto o de una imagen, cuando el objeto está entre el centro de curvatura y el infinito, son imagen real, invertida y menor. ¿Qué pasa con nuestro objeto cuando está en el centro de curvatura? Recuerden ustedes este objeto, lo ponen justamente en el centro de curvatura, ¿y qué va a pasar? Por las leyes de la formación de imágenes, vamos a tener una imagen del objeto que es real, que es invertida y del mismo tamaño que el objeto. Si ponemos entre el centro de curvatura y el foco, ¿qué va a pasar con la imagen? Lo hemos acercado un poco más, vamos a tener una imagen, fíjense ustedes, nuestro objeto está aquí a la mitad, supongamos, entre el centro de curvatura y el foco. Los rayos, uno va a pasar directamente por el foco del otro lado y la otra, el otro rayo que está viniendo de la punta, va a venir por acá, se va a rectar y va a hacernos una imagen real, invertida, pero de mayor tamaño, mayor. ¿Qué pasa si un objeto se coloca en el foco? En el foco de esta lente. Los rayos, cuando se atraviesen la lente, van a salir todos paralelos. Vale decir, no va a haber imagen. Al ser todos paralelos, entonces no hay imagen. ¿Qué pasa si la imagen, si el objeto lo ponemos entre el foco y la superficie de la lente? Virtual. Derecha y mayor. Correcto, muy bien. Cuando el objeto está entre el foco y la superficie de la lente, se forma una imagen que está derecha, del mismo lado del objeto, que es de mayor tamaño, pero no es real, es
virtual. ¿Qué significa esto? Que si proyectamos esta imagen sobre una hoja de papel, no se forma imagen. Solo se forma imagen si ponemos al otro lado otra lente, como por ejemplo un globo ocular, que esté proyectando esos rayos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces son los isquias de la formación de imagen. De estos, los cuales son los que nos interesan, dependiendo de lo que nos dediquemos. Si nos dedicamos a la óptica, probablemente todos, pero si nos dedicamos a la medicina, solamente el segundo y el cuarto. Así que, ¿qué ocurre si el objeto está a una distancia igual a 2 veces la distancia focal? ¿Qué va a pasar? De acuerdo a la curvatura de la lente, vamos a hablar de un diferente poder dióptrico. Mientras más curvada la lente, mayor poder dióptrico, mayor capacidad entonces de amplificar una imagen en lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo se calculan las dioptrías? Con esta simple fórmula, 1 sobre la distancia focal. Y ustedes ahí pueden ver una serie de cosas que tienen mucha aplicación en óptica, por supuesto, pero sobre todo en optometría, que fabrican lentes. La mitad más uno de los que están aquí creo que estamos lentes. No, la verdad que no estamos. Estructura del ojo humano, fíjense ustedes, bajamos a la anatomía pura y simple. El globo ocular está compuesto por 3 capas concéntricas, una encima de la otra. La más externa es la esclerótica, que en la porción anterior se diferencia de una capa transparente con un radio de curvatura mucho menor, que nos llamamos la córnea, ¿cierto? La esclerótica es compacta, no es transparente, es opaca, pero la córnea es transparente y permite el paso de la luz. Por debajo de la esclerótica tenemos una otra capa, conocida con el nombre de coroides, sí, evidentemente. La coroides también, igual que la esclerótica, está dividida en 2 partes. Una, la coroides propiamente dicha, vascular, mientras que por delante están los procesos ciliares. De estos procesos ciliares que los tenemos ahí amplificados monstruosamente en el cuadro inferior izquierdo, vamos a ver que existen varios de estos procesos ciliares. Por un lado una serie de músculos, los músculos ciliares, por otro lado una lámina con una perforación al centro que recibe el nombre de iris, del cual el centro se llama pupila. Por detrás tenemos una serie de... Wow, está bien, gracias. Muy amable. Tendoncitos que se llaman la zónula de zinc, de la cual cuelga una lente que es el cristalino. Muchachos. Entonces los procesos ciliares tienen músculos, tienen el iris y tienen el sistema del cristalino. El sistema de suspensión y el cristalino. ¿Estamos? Por dentro de esto, y ahora cómo salimos. Le damos atrás. Eso. Es un detalle de la diferenciación de la coroides hacia adelante. No vamos a hacer demasiado hincapié en esto. ¿Dónde está?
lo que está por dentro de eso. No sé qué ha pasado con los Sinaimes, pero bueno, lo que está por detrás, por dentro de las corrientes es la retina. Esa capa sensible a la luz y es la que nos permite que si la retina se destruye, nosotros cuando tengamos unas pupilas preciosas y un iris de un color fabuloso, no veamos un cielo. Entonces la retina en realidad funcionalmente es lo más importante para la percepción de las imágenes del mundo exterior. ¿Cómo vemos la retina? Utilizamos un objeto que se llama el oftalmoscopio, que es un conjunto de lentes que nos permite dirigir los rayos luminosos sobre el ojo de a quien estamos examinando y ver que estos rayos luminosos iluminan su propia retina. Podemos enfocar, de acuerdo a nuestro poder dióptrico, directamente esos rayos luminosos sobre la superficie de la retina y vamos a poder ver las estructuras que hay en la superficie de la retina. Esto que para ustedes puede resultar medio aburrido tiene su importancia en términos de terminología nomenclatura. Si vemos la retina exactamente desde el frente, vamos a ver que el eje del globo ocular se representa en la retina por una zona amarillenta. Esa se llama la mácula lútea. La mácula lútea, ustedes veanla allá, es una zona un poquito diferente del resto de la retina. La retina es más o menos rosada, pero la mácula lútea es más anaranjada, de diferente color. En el centro de esa mácula lútea, mancha amarilla quiere decir mácula lútea, encontramos una pequeña depresión llamada fovea central o foveola también, ¿no? Una pequeña depresión en el grosor de la retina. Al lado interior de ese campo retinal que estamos viendo vamos a encontrar un disco blanquecino. Ese se llama la papila óptica. La papila óptica que ustedes están viendo allá. De la que, además del color medio blanquecino redondeado, están emergiendo vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Ustedes van a ver más luego. Esto para destacar algo de la posición de la papila óptica. Fíjense que hemos dibujado el eje anteroposterior del globo ocular y hemos superpuesto la posición de la papila. La papila óptica está hacia adentro o hacia afuera del campo retiniano. Está hacia adentro. Este es un detalle que nos puede pasar como banal, pero que no es banal, tiene su importancia cuando estamos reconociendo imágenes para saber qué ojo se está alterando si es que hubiera alguna alteración. Ok. Hacemos de esto, volvamos a la descripción del fondo de ojo. Ahí tenemos entonces los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son arterias o arteriolas y venas, vénulas que nos acompañan. Fíjense que hay 4 arterias dentro de la retina que se van a distribuir en 4 cuadrantes a partir del eje ocular. Hay 2 superiores, 2 inferiores, 2 mediales, vale decir que están yendo hacia la línea media. En este caso, ¿cuál es el lado de la línea media? ¿Su derecha o su izquierda? Línea media, ¿cuál es el lado de esa retina? ¿Su lado derecho o su lado izquierdo? El lado derecho, eso. Vamos a hacerlo democráticamente. ¿Quiénes votan por el lado derecho? Levanten la mano. Contabilizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No seas cobarde. Levanta la mano así. Yo creo que es la derecha.
Eso. La mitad, digamos. Ahora bajen la mano. ¿Quiénes creen que es el lado izquierdo? Levanten la mano. Caramba, los de atrás creen que es el lado izquierdo y los de adelante que es el lado derecho. ¿Quién tiene la razón? Vamos atrás. Según esto, ¿cuál es el lado medial de este globo ocular? El que está acá, ¿no es cierto? Porque entre ojo y ojo, ¿qué habría? Una nariz, y ahí está la nariz, la estamos representando por esta invertida. Entonces, fíjense que hacia adentro, medialmente, está la papila óptica. Ahora volvemos a lo que yo les decía. En función de la posición de la papila óptica, ¿cuál es el lado de adentro, medial? ¿Quién había tenido razón? Los de atrás, ¿no ven? Lado izquierdo. Todos los que pensaron que era el lado derecho por una lógica estaban equivocados. La importancia de saber cuál es la relación de la papila óptica respecto al centro de curvatura, perdón, al centro de la retina o a la foveola central, fovea central. Aquí hemos tapado cada uno de estos vasos, no nos vamos a perder el tiempo adivinando o poniéndoles nombres, aquí se los pongo yo, facilitos, dos superiores, dos inferiores, de los superiores uno nasal, uno temporal, uno que va hacia la nariz, otro que va hacia la sien. Entonces hay dos nasales, el superior e inferior, y dos temporales, superior e inferior, son los campos retinianos. Cada uno de estos campos retinianos está siendo inervada por una de estas arterias retinianas que tienen el mismo nombre. Arterias retinianas nasal superior, nasal inferior, temporal superior, temporal inferior, y están acompañadas de su respectiva vena. El estudio de la retina es una subespecialidad de la oftalmología por su importancia y por la cantidad de información que se maneja de esa. ¿Okay? Si esto es temporal y esto es nasal, ¿qué ojo es este? Es el ojo izquierdo. Bien. Bravo. Vamos a la estructura. Fíjense ustedes, ahí tenemos una representación de la retina vista lateralmente subcorte. Y vamos a ver que la retina de los ojos del parvulario tiene 10 capas, ¿cierto? Esas 10 capas vienen desde la capa pigmentaria, las capas de los receptores, las capas plexiformes, las capas nucleares, y ustedes las conocen muy bien, aquí están. Para mí, un real en español, una real pesadilla aprenderlas enorme. Pero, ahí está, se las presento. Se han dado ustedes tiempo para estudiarlas, se han dado tiempo para estudiarlas, y aquí las tienen. ¡Tarán! ¿Cuál de estas es la parte externa, la que está mirando a la coroides? ¿Cuál es la parte interna, la que está mirando a la cavidad, al menor vitrio? Lo de arriba, lo de abajo. Lo de abajo. Entonces empecemos con las láminas, ahí está. La primera. Está bien. Yo les traigo buenas noticias al respecto. En términos funcionales, lo que nos interesan son nada más 3 capas. 3 capas. Son 5 especies celulares diferentes. Sí, en fisiología tienen que sabérselas de memoria. La más externa,
la capa de los receptores. Y dos tipos de receptores, los conos y los bastones. Capa de los receptores. Por debajo, la capa de las células bipolares. Bipolares porque se están conectando con los receptores y con las células de la tercera capa. ¿Qué son las células de la tercera capa? Son las células ganglionares. Células ganglionares, entonces, entre los receptores, las células bipolares y las células ganglionares forman columnas celulares. Cada columna tiene 3 células, ¿cierto? Y he dicho 5. ¿Dónde están las otras 2? Están metidas en medio. Fíjense ustedes que entre los receptores y las células bipolares hay una serie de células que están dispuestas horizontalmente. Son unas células metiches. ¿Por qué metiches? Porque están enviando prolongaciones a toda la sinapsis que hay entre los receptores y las células bipolares que están a su alrededor. Estas son las células horizontales y son células que están conectando una serie de sinapsis donde ellas están. Un pequeño campo de las retina. Y más adentro, profundamente situadas entre las células bipolares y las células ganglionares, están estas otras células. Vean ustedes, están en verde, hacen lo mismo. También envían sus prolongaciones a las sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares. Reciben el nombre de células amacrinas. Y ahí están las 5 especies celulares de las que hablamos. Estas son las que nos interesan desde el punto de vista funcional. Cómo trabaja la retina. Si ustedes se van a hacer estudios histológicos, se van a dar cuenta que hay más variedades, algunas variedades más de células, pero que no nos interesan desde el punto de vista funcional de la formación de imágenes y de la transmisión de esas imágenes. ¿Ok? Las células ganglionares tienen una prolongación que se va a llamar el axón o la fibra nerviosa de la célula ganglionar, que está mielinizado y que está abandonando la retina. Va a salir esa retina y todas estas fibras ganglionares van a confluir en un solo punto del campo retiniano. ¿Cuál es el nombre de ese punto? La papila óptica. Vale decir, en la papila óptica tenemos todas las fibras de las células ganglionares, pero no tenemos receptores. No hay receptores, por lo tanto este es un punto ciego en nuestra retina. Nuestra retina no tiene forma de percibir un objeto cuyos rayos caigan sobre la papila óptica. ¿Estamos? Ok. Aquí hay algunas representaciones. Estas son representaciones de imágenes de la configuración de las retinas reales. Fíjense qué belleza. La imagen, la técnica para conseguir estas imágenes se llama line frame. De la misma forma que hablan del arcoíris, el rainbow, la forma de conseguir estas imágenes coloridas de las películas es el line frame técnica. Y estas son sus representaciones reales. ¿Dónde están los receptores? En este extremo, fíjense, los gorditos son los conos, los delgados son los bastones. Aquí están las células bipolares en lila y aquí en rojo están las células ganglionares. Las fibras, estas fibras que están saliendo, sus axones, están viajando por la última capa, la penúltima capa en realidad, hacia la papila óptica. Cuando hacemos esa misma técnica aquí, fíjense ustedes, la imagen directa es esta. Hermosa, una hermosura. Hemos aprovechado para superponer sus características lo más simple
el número de receptores. ¿Cuáles de los dos receptores conos o bastones es más numeroso en la retina? Los bastones. ¿Cuántos bastones más o menos encontramos por globo ocular? Unos 100 millones. ¿Cuántos conos encontramos por globo ocular? Como 5 millones de conos. La relación entonces de 100 a 5. La distribución de estas células, estirando la retina, poniendo en el centro la fóvea y a un costadito lo que sea el disco óptico o papila óptica. Fíjense ustedes que las células, los bastones están distribuidos a lo largo y ancho de toda la retina. ¿Dónde están más concentrados? En las porciones aledañas al centro de la retina, al eje óptico. Pero en ese propio eje óptico no hay bastones, han desaparecido. Está ocupado ese centro por el otro grupo de receptores, los conos. Y los conos están agrupados en el centro. O sea, en mácula glútea, ahí están los conos, y en el resto de las superficies de la retina están. Y en el disco óptico, o disco o papila óptica, no hay ni conos ni bastones. Están ausentes. Fíjense que en términos de grados, 10 grados, alrededor del punto de eje, 10 grados de curvatura tienen conos y son prácticamente el 100% de los conos que hay en cada retina. Fuera de esto, muy pocos y algunos. Hablemos de estos receptores. Llevados a un microscopio electrónico, los receptores tienen una estructura bien interesante. Fíjense que tienen un segmento que está extendido hacia afuera. El segmento externo, ese segmento externo, contiene el núcleo de la célula, sus organelos. Y un segmento interno. El segmento interno, a partir de una escotadura en los bastones, tiene una serie de discos. En la superficie de estos discos vamos a encontrar las proteínas encargadas de percibir la luz. Ahí se las presento. Esta es la rhodopsina. Para los bastones. Para los conos no se llama rhodopsina, se llama conopsina. Y más propiamente colopsina, 3 variedades de conopsina. ¿Cómo están constituidas estas moléculas? Vamos a tener en algún lado algo. No hay. Están constituidos por una proteína, la opsina, y un pigmento visual que en el caso de los bastones se llama el retinal o púrpura visual también. Tiene varios nombres. Esta molécula es la encargada de percibir la luz y cambiar su configuración espacial cuando le llega la luz encima. Cuando le llega la luz encima de esta molécula, cambia su configuración y se separa de la opsina. Se degrada entonces.
y eso inicia una serie de fenómenos, una cascada de eventos bioquímicos en el interior de esta célula que terminan cambiando el valor del potencial de la membrana. Lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Porque lo que viene a continuación es medio delicado y necesito toda tu atención. Así que hasta aquí hemos llegado con nuestras generalidades. Gracias, vámonos.